Pulso económico, que como es tradicional, vamos a iniciar echando la vista atrás, a ver qué tal le ha ido al IBEX 35 en la sesión de hoy. Y el resultado es bueno, 0,99 de avance. El índice general termina la sesión en 11.067,7. Algún desarrollo de los más celebrados, CaixaBank 2,92 arriba, Enagas 2,71 arriba, Ferrovial 2,25 arriba. Y en el lado del rojo, en el lado donde predominan las posiciones vendedoras, Robi se deja 2,29, Solaria 0,58 y en tercer lugar Telefónica se deja 0,07 en la sesión de hoy. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares que estoy seguro van a significar el centro, el meollo de la tertulia económica que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que no se les escape detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica de hoy vamos a hablar de la inflación en la eurozona, que ha repuntado al 2,6% en mayo y la de la Unión Europea al 2,7%. España, les recuerdo que cerró mayo en el 3,8% y muchos empiezan a preguntarse qué tendrá que hacer el Banco Central Europeo si la inflación continúa subiendo. Y aunque no sea muy habitual en el programa, vamos a fijarnos en un ranking, el de IMD. España ha empeorado 4 puntos y pasa a ser el país número 40 en el ranking de los menos competitivos. Es la peor posición de una década. ¿Por qué? Se preguntarán. Ineficiencia gubernamental y pérdida de productividad de nuestras empresas. Esas son las dos, bueno, como era obvio, ¿no? Tampoco descubrimos nada nuevo. Les presento ya a nuestros invitados en el día de hoy. Don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Todo Javier. bien? Todo bien, encantado como siempre de estar en esta casa. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo perfecto. Se le ve a usted rejuvenecido. Sí, estamos Corte de pelo. corte de pelo y puestos al día para el verano. Vamos a ver, el IBEX parece que toma aire, parece que, bueno, pues se encamina firmemente por encima de los 11.000. ¿Cómo lo veis, Enríquez? Bueno, pues positivo, dados los niveles de liquidez que ahora mismo en mercado, que son días ya de poca actividad, digamos que ya va disminuyendo paulatinamente conforme se aproximan las fechas de verano, pues estos movimientos hay que entenderlos en el contexto de que cualquier compra significativa eleva la cotización y bueno, pues ojalá siga subiendo mucho más. Estamos ya en niveles, no solamente en el IBEX, sino a nivel internacional, que nos hacen un poco tener un cierto mal de altura, en el sentido de que empieza a dar un poco de vértigo ver que continúa la subida y por la ley de la gravedad todo lo que sube en algún momento tiene que bajar. Parece que sí. Sí. Profesor Avellán. Estamos recuperando lo que perdimos la semana pasada y, bueno, los malos augurios después de las elecciones que habían afectado a Francia, a Bélgica, a Alemania, si lo miras en cifras, realmente se había perdido un 5% en la bolsa española y si apuramos la francesa un 10, un 15% es lo que ha perdido. O sea, tampoco es se puede considerar es una recogida de beneficios tranquilamente. Francia tenemos que esperar a la primera vuelta, que es el 30 de junio, luego al día 15 de julio me parece que es la segunda vuelta. 7 creo que es. El 7 de julio y bueno, iremos viendo cómo afecta, pero desde luego el índice, por ejemplo, el índice de confianza alemán que ha salido hoy, pues ha vuelto a crecer por un 10º mes consecutivo, con lo cual pues esperemos que no nos dé ese mal de alturas. Bueno, vamos a ver qué pasa al otro lado del Atlántico. Hoy muy llamativo, un llamamiento desde Financial Times. Dice que la FED tiene que bajar los tipos de interés cuanto antes. Pues basta que lo digan para que no lo hagan, ¿no? Así es. Si algo ha demostrado la FED es que tiene personalidad y digamos, altura de miras. Es un organismo público-privado, está integrado por determinados bancos pues muy importantes que contribuyen a su sostenimiento y luego hay una parte en la cual el gobierno tiene también mucho que decir con los programas de apoyo cuando lo ha necesitado puntualmente. Yo creo que el mandato de la FED es claro, es control de la inflación y además la inflación ha repuntado un poco sorpresivamente pues con los datos que se publicaron ayer, con lo cual a priori estamos en la única bajada posible de tipos de interés que contemplábamos la semana pasada
e inclusive podría darse el caso de que si los precios siguen al alza y la producción industrial, el output, sigue en los niveles en los que está, pues no tendría ningún pudor en dejarla igual o incluso subirla. Recuerdo en el año 2000, porque hacía falta, la FED bajó del tirón del 6% al 1%. Cuando ha tenido que bajarla y cuando ha tenido que subirla, el señor Greenspan subió, hizo 10 subidas de 0,5 y la puso en el 5%, con lo cual yo no tomaría muy en cuenta esa petición. Sí, porque además se pueden permitir, tal y como va la economía, se pueden permitir, si se retrasa, luego tendrían que actuar de una forma mucho más brusca y mucho más rápida, también les da un poco igual. Hay que ir con pies de plomo a la hora de empezar a bajar tipos de interés. Yo creo que, por ejemplo, la bajada de tipos de interés que hemos tenido en Europa, no sé si ha sido precipitada o no. También la economía europea es otra historia totalmente distinta y sí que está mucho más influenciada. Los resultados empresariales en Estados Unidos van a ir muy bien, También es totalmente diferente. Entonces, son dos mundos totalmente distintos, que hemos hecho bajar un cuartillo de punto en los tipos de interés en Europa para luego quedarnos una temporada con los tipos de interés planos. Es que tampoco tiene mayor trascendencia que se retrase o que no se retrase un poco más. Bueno, vamos con los datos de inflación de la eurozona y de la Unión Europea. 2,6 en mayo la eurozona, 2,7 en mayo la Unión Europea. La tasa de inflación de la zona euro se situó en mayo en el 2,6% interanual, 2 décimas por encima de la subida de los precios observada en abril, según la segunda estimación del dato publicado por Eurostat. De este modo, la tasa de inflación interanual de la eurozona registró su primer repunte desde diciembre de 2023 y escala a su mayor nivel desde el pasado mes de febrero. En el conjunto de la Unión Europea, la tasa de inflación interanual alcanzó en el quinto mes del año el 2,7%, una décima por encima de la subida de los precios en abril. La aceleración de la subida de los precios en la región del euro reflejó el alza del 0,3% del coste de la energía tras abaratarse un 0,6% interanual en abril, mientras que los alimentos frescos subieron un 1,8%, 6 décimas más. Entre los 27 las tasas anuales de inflación más bajas se registraron en Letonia, Finlandia e Italia, mientras que las más altas se observaron en Rumanía, Bélgica y Croacia. En comparación con abril, la inflación anual disminuyó en 11 Estados miembros, se mantuvo estable en 2 y aumentó en 14. ¿Y qué pasa, me pregunto yo, si esto el mes que viene es parecido, si el que viene del que viene también es parecido y si estamos 3 meses con subiditas pequeñas de la inflación? Se va a poner alguien muy nervioso en el Banco Central Europeo. Bueno, yo lo único que harán es lo que hemos dicho antes, esperarán. Se han querido adelantar, hicieron demasiados anuncios de que iban a bajar los tipos de interés, porque la inflación ya está controlada. Hombre, estamos en el 2,6% y el objetivo es el 2%, con lo cual esperemos a ver qué es lo que pasa y que no ocurra lo de las pequeñas subidas que estás diciendo, porque luego lo que van a hacer es retrasar la bajada de tipos de interés, que es necesaria. De todas maneras, bueno, esto demuestra que nuestra diferencia ya es muy considerable respecto a las medias tanto de la Unión Europea como de la zona euro. Esto empieza a ser ya muy llamativo, ¿no? Sí, y además nosotros que tenemos una inflación retocada. Es una inflación retocada, entre otras cosas, porque pasamos el peso de los alimentos, que hemos tenido unas inflaciones del 10%, el último fue del 4,4% de los alimentos, el peso se bajó, como dijimos el otro día, se bajó del 22,6% al 19%, el peso al 19% del peso de la inflación dentro del IPC, perdón, de los alimentos dentro del IPC, con lo cual, pues además de tener una inflación mayor que la media, pues todavía tenemos esos retoques que nos hace el Instituto, de magia, efectivamente, con la composición como en casi todas las estadísticas que estamos sacando. Enrique. Pues yo creo que está meridianamente claro, como lo ha explicado Juan, y además estamos en un mes claramente, una temporada claramente inflacionista. Coincide con las vacaciones de verano, con el cambio de hábitos, con los viajes. Nunca han sido meses de deflación, son meses claramente inflacionistas. A la vuelta de verano, cuando venga la subida, la vuelta al cole, pues ya veremos. Bueno, vamos con asuntos relacionados con
temas candentes, por ejemplo, las sopas bancarias. El Banco Central Europeo critica los, dice, decepcionantes avances en la integración financiera de Europa, y tiene razón, y urge a movilizar el ahorro de los particulares. ¿Cómo veis esta proclama, Enrique? Bueno, pues es una proclama que llega tarde, ¿no? Porque es muy importante esa integración financiera, pero cuando uno lo dilata, tenemos Basilea I, Basilea II, Basilea III, no sé, llegaremos a Basilea X. Todos estos congresos de Basilea, con este nombre genérico de Basilea, lo que persiguen es unificar pues, determinados coeficientes de solvencia, regular de una forma, pero luego chocamos con la realidad nacional en la cual ningún país serio, como Alemania, como Francia, los importantes, quieren perder su autonomía. Lo que se refiere al control de inflación, al control, con lo cual yo creo que ha faltado en los años en los que se podía, porque era cuando tenían que haber aportado dinero en forma de fondos al rescate bancario, ha faltado un poco más de diligencia. ¿Cómo lo ves, profesor? Pues efectivamente, además es que tenemos todavía pendiente el fondo, hacer el Fondo de Garantía Europeo. Es una de las tres patas, el regulador, el controlador y el Fondo de Garantía Europeo, que sea conjunto para toda Europa. Eso es una de las piezas fundamentales que no termina. Unificación de mercados. Y luego la tercera pata que hace falta es una regulación común financiera en toda la Unión Europea. Es decir, si yo desconozco la regulación que tienen en Italia, que tienen en cualquier país de la Unión Europea, pues es complicado hacer fusiones. Por mucho que de Guindos esté todos los días diciendo que quiere fusiones transfronterizas, hasta que estos tres puntos no se aclaren, yo creo que no tendremos fusiones transfronterizas. Bueno, de todas maneras, yo no me pondría muy nervioso, porque ¿qué es lo que se ha armonizado en los últimos 30 años en Europa? Más allá de la moneda, que eso fue una gran decisión y tal, pero más allá de eso no se ha armonizado nada. Hay que ponerse nervioso porque el sistema financiero se resista a ser integrado, porque hay muchos países que no consienten, o debiera decir consentimos, que vengan otros de compras y se hagan con entidades nacionales o consideradas como nacionales. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, pues yo creo que tenemos una serie de campeones nacionales que tienen la consideración de bancos sistémicos, como pueda ser pues, Santander y BBV en España, BNP, Société Générale y Crédit Agricole en Francia, Deutsche Bank y Commerzbank en Alemania. Esos bancos tienen un amparo gubernamental y si algo ocurriera, pues obviamente los estados saldrán en defensa suya. No tiene nada que ver con una banca privada pequeña que está un poco pues, al albur de las decisiones de inversión que tomen sus gestores. Entonces, en ese sentido, pues el mapa bancario se ha clarificado y tenemos, digamos, el cuaderno de bitácora por dónde van los tiros. Todo lo que suelen ser operaciones de concentración a priori están bien vistas, es decir, una posible fusión, como hemos mencionado, de Sabadell, BBV a priori, pues encaja en lo que es el mapa bancario europeo. Pero luego no chocamos. Mejora la integración financiera de Europa, ¿eh? Bueno, pero luego chocamos con el regulador nacional y con los políticos nacionales que no siempre lo ven en el mismo sentido. Entonces, el too big to fail, que era el demasiado grande para dejar caer un banco, está todavía en el ideario comunitario como forma de quitarte un problema. Es decir, si viene un problema, un banco tan grande no es un problema para un determinado gobierno. Y bueno, pues. Sí, efectivamente. Es que además. Lo que nos hace es que no estamos catapultados hacia Europa, ningún país. Es más, estamos defensivos. Cualquier noticia de que un banco extranjero compra un banco nacional, seguimos como hace 15 o 20 años, es decir, en los tiempos de Banco Nacional de Laboro con el BBV, del Banco Santander también intentando entrar en Italia. Portuguesas, ¿se acuerda? Perdimos Gran Bretaña, que es el país más abierto a la hora de dejar comprar empresas y vender empresas, es el más abierto de todos, y parece ser que nos hemos vuelto todos franceses, donde ese chauvinismo y esa defensa de lo patrio es enorme, cuando se supone que tenemos que tener un mercado europeo y sobre todo en banca, que es lo que más abierto tiene que ser. Bueno, vamos con el ranking IMD, ese que nos da un cachete hoy, porque dice que España empeora 4 puntos, ya somos el país número 40 de entre los menos competitivos, es la peor posición en la última década y además demuestra falta de productividad del sector empresarial y una ineficiencia gubernamental también notable.
Pues con mucho, digamos, rubor ver las cifras de que poco a poco vamos descendiendo, pero es una consecuencia lógica del intervencionismo que hay por parte del Estado en España, de lo poco amigable que es la administración pública para el emprendedor y para las personas que arriesgan su trabajo y su tiempo, muchos de ellos. La competitividad cuesta mucho generarla y luego puedes mantener la inercia, pero cuando te vienes abajo también es como la inflación, combatirla luego es muy sticky, ¿no? Que dicen, muy pegajosa. Entonces, bueno, pues todos los años tenemos a países que están consolidados, como Suiza, como Singapur, como Estados Unidos, como Holanda, países competitivos que trabajan bien, que tienen talento, que dejan hacer, y tenemos países con mucho potencial, como puede ser el caso de España, y con un patrimonio cultural fantástico y una ubicación y un clima, pero es decepcionante lo que se refiere a esa competitividad y esa gestión del talento. Sí, esa competitividad que tiene dos parámetros. Por un lado, la ineficiencia gubernamental. ¿Cuántos tenemos? 3,5 millones de funcionarios, una falta de digitalización todavía muy importante. Un aburrido complejo legislativo que producen BOEs 17. Tenemos todos los estamentos y cada persona que pones crea una ley nueva, con lo cual esto ya es increíble. Y luego, por otro lado, el tema de las empresas. La productividad de las empresas está principalmente dañado por varios temas. Uno es la estacionalidad, es decir, a mayor estacionalidad tenemos sectores que son sobre todo el desarrollo del turismo, construcción, etcétera, por sectores le afecta. Por otro lado, el tamaño de las empresas. Tenemos unas empresas demasiado pequeñas como para que esa productividad sea mayor. Hay que tender a empresas más grandes y no poner palos en la rueda cada vez que una empresa pasa de 50 empleados y tenga que ahora se vayan inventando nuevas normas para que un empresario cuando tiene 45 empleados cree otra empresa por otro lado. Y por otro lado, la rigidez laboral. Es decir, esos son los 3 puntos fundamentales para atajar la productividad en un país. Bueno, pues en los tres caemos. Entonces no tiene más vuelta de hoja. Vamos con algún nombre propio en la bolsa española. Banco Santander, que hoy, por cierto, arrebataba a BNP, a la francesa BNP, el trono como banco más valioso de la Unión Europea. La capitalización del Santander alcanza los 69.780 millones. ¿Qué opinan de la acción del Banco Santander? Pues yo, por ir de lo más genérico a lo más concreto, la capitalización de Santander, 70.000 millones, es una cifra fantástica. Es cierto que le ha arrebatado ese liderazgo a BNP por las turbulencias bancarias que hemos tenido la semana pasada como consecuencia de las elecciones anticipadas. Y bueno, lleva bastante tiempo. Yo recuerdo de frases que resuenan en mi cabeza de estar en la ciudad de Santander recién inaugurada y me dijo, pues un alto directivo, dice, suma más la capitalización que la suma de los 2 bancos más importantes de Suiza, que por aquel entonces eran UBS y Credit Suisse. O sea que ya llevan tiempo por encima de los 50 o 60.000 millones de capitalización. A nivel específico de acción, y le voy a hacer el testigo a Juan, que está mucho más en el ajo de la renta variable, yo estoy más en la renta fija, es un valor que ahora mismo es atractivo, que tiene un buen soporte, que tiene una base de clientes retail fantástica, y el retail te da mucha estabilidad. A diferencia de la banca de inversión, que te da mucho más beneficio, pero también tienes muchos más vaivenes, ¿no? Sí, bueno. Y además es que, bueno, yo creo que el sector bancario, aunque ya parecía que nos había entrado la prisa en salir del sector bancario, vamos a tener un año excelente. Y el año que viene va a ser también bueno, porque la bajada de tipos de interés no va a estar por debajo del 3 o va a estar en el entorno del 3%. Los deberes lo tienen hecho. El margen se va a mantener. Las comisiones que están teniendo sobre todo los 2 grandes, tanto Santander como BBV, principalmente Santander, por todo el desarrollo que han hecho, también en banca de inversión en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pues realmente ha dado sus frutos. ¿Qué más? Pues los gastos los tienen controlados. Provisiones, morosidad, también controlada, es decir, está. Y además Santander es de los bancos que está todavía cotizando a 0,6 veces el balance, con lo cual le queda todavía bastante recorrido. La acción de Santander está en todos sitios ponderado y yo opino exactamente igual. Por cierto, y enlazando con una noticia al día de hoy que les dábamos antes, CaixaBank es el valor que más sube. ¿Qué es lo que le gusta al mercado de CaixaBank? ¿Cómo se explica en la subida de hoy casi 3%?
A ver, ha habido unos movimientos rápidos, es decir, entre compras, parecía que aceleradas, parecía como que se estaba haciendo de una forma muy rápida y acelerada. Parece ser que bueno, pues están dando los planes de inversión más a medio o largo plazo, parece que se estabiliza el tema, entonces yo creo que había estado más afectado por eso, con lo cual ha vuelto a retomar otra vez la senda. ¿De acuerdo? De acuerdo, y sobre todo que venían de unos años en los cuales habían sido muchos cambios a nivel tectónico, de cambio de sede de Barcelona a Valencia. Anteriormente se tuvieron que hacer, se tuvieron que tragar, mejor dicho, determinadas entidades bancarias pues que hubo que rescatar y que nacionalizar. De difícil digestión. Y ahora, pues bueno, parece que ya está todo un poco más y les ha vuelto a entrar el gustillo por volver a hacer lo que siempre hicieron, que fue pues entrar en participadas, inversiones y ganar dinero no solamente con los clientes, que es el margen de retail de minoristas, sino también ganar dinero con las participadas. Bueno, hablemos de la fusión de moda BBVA sobre Banco Sabadell. Bueno, la Comisión de Mercados y de la Competencia dice, cuidado que esto, la última palabra es nuestra. Aquí todo el mundo quiere tener la última palabra. La última palabra, digo yo, que la tendrán los accionistas, si aceptan o no la oferta que plantea el BBV. Hoy han hecho hablar a los proxies. Los proxies son pues entidades, organismos que colaboran con el banco y tal, y todos dicen, pues, ¿qué van a decir? Que están muy de acuerdo con la OPA, que tiene algún riesgo que otro, pero que, hombre, la aplauden fervorosamente. Sí, además ha sido ISS, que es quizás el próximo más relevante, y bueno, ha aconsejado acudir a la OPA. Luego ya los fondos harán lo que quieran, porque es simplemente un consejo. Ha señalado el único problema, que es la politización que tiene, pero BBV lo ha dejado claro. Nosotros vamos a la OPA. Es una OPA no difícil de conseguir por los objetivos que tiene, que es conseguir más del 50%, con lo cual no tendrán dificultad. Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, lo único que le podrán decir es, oiga, en estas plazas, lo que le dijeron a la Caixa, mantendrá usted los precios porque se queda usted único en la plaza, como le ocurrió a la Caixa. Y bueno, no podrán decir mucho más, pues competencia hay. No lo ha habido en depósitos, porque no hacía falta depósitos, porque el crédito caía. Pero en hipotecas ha habido una guerra de hipotecas durante todo este tiempo que demuestra que hay competencia. Con lo cual estamos metidos en una OPA que está lastrada por un tema político y bueno, la OPA saldrá adelante, probablemente. Yo soy de los que creo que va a salir adelante por ese 50%, porque solamente tiene que hacer el 50%. Luego veremos las consecuencias políticas que tiene para la fusión. O sea que podría haber OPA, podría haber 50%, pero y no luego, fusión. si estamos en medio de unas elecciones catalanas, si se repitan, o estamos metidos en otro sitio, pues a lo mejor tenemos algún problema político por medio. Enrique. El proxy es como bien decías, Javier, es un organismo que a día de hoy tiene mucho sentido. Proxy viene del inglés y viene a decir pues delegación de algo, delegación de voto generalmente. Estos grandes fondos de buenas y a primeras se encuentran con que son accionistas de una determinada compañía en la que tienen invertido 1.000 millones y tengo derecho a acudir al consejo, pero no tengo la capacidad, no tengo los empleados en mi propia empresa, o yo soy una gestora de fondos de a quién mando, entonces contrato eso. ¿Con quién lo contratas? Pues generalmente se va a caballo grande, ande o no ande, es decir, ¿quiénes son los proxies a nivel internacional? Las empresas que más implantación tienen y que están más cerca, pues con eso se contrata. A eso se les paga y se les paga un dineral, con lo cual la opinión del proxy siempre está muy vinculada a lo que ese fondo que lo tiene contratado piensa. Entonces yo veo dos derivas. Por un lado, la deriva de mercado, que es propicia a la OPA y que puede ver con buenos ojos y que todo se está moviendo en ese sentido, pero luego tenemos la deriva gubernamental y como tenemos un gobierno que sabemos que es capaz de llegar hasta límites insospechados en lo que se refiere a tensar esa cuerda de violín, pues a lo mejor la música sigue sonando hasta Navidad y todo lo que sea retrasarlo desgasta la operación. Desde luego. Bueno, no tenemos casi tiempo para más. Déjenme que les informe de que IAG ha llegado a los límites. Le propone ceder a la competencia el 50%, 52% de las rutas de Air Europa con tal de que autoricen la operación y se puedan quedar con la compañía. No se quejarán que los de IAG no son voluntariosos a la hora de hacerse con Air Europa.
No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por sus opiniones y por su presencia en el programa, y a ustedes les invito a ver la redacción abierta.